Imagina que tienes la oportunidad de ver la película más larga y emocionante de la historia. Su duración es de 4.500 millones de años. En ella no hay ni un solo personaje ficticio, y los efectos especiales superan todo lo que hayas visto jamás. El protagonista principal de esta película es nuestro hogar común, el planeta Tierra. Y hoy vamos a ver juntos su versión acelerada, desde la primera toma, grabada en el polvo cósmico, hasta el día de hoy. Es una historia de furia y calma, de extinciones masivas e increíbles explosiones de vida. Es nuestra historia. Todo comenzó en una gigantesca nube de gas y polvo, un remanente de la explosión de una antigua estrella. Esta cuna, conocida como la nebulosa solar, era inmensa y caótica. En su centro, bajo la acción de la gravedad, la materia se fue condensando, calentándose hasta millones de grados. Así nacía nuestro Sol. Y a su alrededor, en un gigantesco disco giratorio, ocurría algo no menos importante. Miles de millones de minúsculas partículas de polvo y cristales de hielo chocaban y se adherían unas a otras. Este proceso, llamado acreción, es similar a cómo una bola de nieve, al rodar cuesta abajo, se convierte en un enorme aglomerado. Primero aparecieron granos de arena, luego piedras y después rocas del tamaño de un asteroide, los llamados planetesimales. Durante millones de años, estos planetesimales continuaron chocando, uniéndose para formar cuerpos aún más grandes, los protoplanetas. El sistema solar primitivo era un auténtico billar cósmico, donde gigantescas esferas colisionaban estrepitosamente entre sí. Y así, hace aproximadamente 4.540 millones de años, en medio de esta vorágine se formó la joven Tierra. Pero no pienses que se parecía a la canica azul que conocemos. No, aquello era un verdadero infierno. Toda su superficie era un hirviente océano de magma, incandescente a miles de grados. No existía una atmósfera tal como la entendemos, solo gases venenosos que brotaban de sus profundidades. Y del cielo caían incesantemente asteroides y cometas, los restos de la gran construcción. Este periodo, los científicos no en vano lo llaman Kata Arqueico o Eón Ádico, en honor al dios griego antiguo del inframundo, Hades. Y justo cuando parecía que el caos jamás terminaría, tuvo lugar un evento que definió el futuro de nuestro planeta. Aproximadamente 100 millones de años después de su nacimiento, la Tierra colisionó con otro cuerpo celeste. Era una protoplaneta del tamaño del Marte actual, a la que los astrónomos llamaron Tea. El impacto fue de una fuerza inimaginable. Ocurrió de forma tangencial, arrancando un trozo gigantesco del manto terrestre y lanzándolo a la órbita. Nuestro planeta literalmente resonó como una campana, y su eje de rotación se inclinó. Es por ello que hoy en día tenemos las estaciones del año. Los escombros, una vez expulsados al espacio, no se dispersaron. Bajo la acción de la gravedad, se unieron y formaron nuestra fiel compañera, la Luna. Su aparición fue de vital importancia. La Luna estabilizó la rotación de la Tierra, impidiendo que se tambaleara en el espacio, y provocó potentes mareas que aún desempeñarían un papel crucial en la historia de la vida. Tras este grandioso cataclismo, la Tierra comenzó a enfriarse lentamente. El bombardeo cósmico remitió. Sobre la superficie del Océano de Fuego empezó a formarse una delgada costra basáltica, como una película sobre leche que se enfría. Pero no era la tierra sólida sobre la que hoy caminamos. Era constantemente rasgada por flujos de lava, se agrietaba y se hundía en el magma. La atmósfera también cambiaba. Los volcanes expulsaban enormes cantidades de vapor de agua, dióxido de carbono y nitrógeno. El planeta estaba envuelto en densas y pesadas nubes. Y cuando la superficie se enfrió lo suficiente como para que el agua pudiera permanecer en estado líquido, comenzó el mayor diluvio de la historia. No duró días ni semanas, se prolongó durante millones de años. El agua caliente llenó todas las depresiones, formando el primer océano global. Eso sí, no era azul, sino más bien de un tono pardo verdoso debido a la inmensa cantidad de hierro disuelto y muy salado. Así terminó la infernal era catarqueica y comenzó el arcaico, la era de la vida más antigua. Hace 4.000 millones de años, la Tierra era un mundo acuático con pequeñas islas de tierra volcánica.
Y en algún lugar de aquí, en este caldo primigenio, cálido y rico en elementos químicos, ocurrió un milagro. Todavía no sabemos con exactitud cómo sucedió. Quizás cerca de fuentes geotérmicas submarinas, las llamadas chimeneas hidrotermales, donde chorros de agua mineral caliente brotaban del interior de la Tierra. O tal vez en estanques costeros poco profundos que se evaporaban bajo el sol, concentrando moléculas orgánicas. De una forma u otra, la química inorgánica dio un salto cualitativo y se transformó en biología viva. Surgieron las primeras moléculas autorreplicantes, y luego las primeras células primitivas. Estas primeras formas de vida, nuestros ancestros más lejanos, eran increíblemente simples. Eran organismos unicelulares, similares a las bacterias. Vivían sin oxígeno, del cual apenas había en la atmósfera de aquel entonces, y se nutrían de la energía química del ambiente. Toda la vida estaba concentrada en el océano, resguardándose de la dañina radiación ultravioleta del sol, ya que la capa de ozono aún no existía. Durante miles de millones de años, no ocurrió nada en el planeta que fuera perceptible para el ojo humano. Solo organismos microscópicos cambiaban el mundo lenta e imperceptiblemente. Eran los únicos dueños del planeta. Y fue entonces cuando, hace unos 3.500 millones de años, algunos de ellos protagonizaron una revolución. Estos revolucionarios fueron las cianobacterias, o algas verde azuladas. Ellas inventaron la fotosíntesis, un ingenioso truco para transformar la luz solar, el agua y el dióxido de carbono en energía. Era una forma increíblemente eficiente de obtener alimento. Pero este proceso tenía un subproducto, muy peligroso y tóxico para la mayoría de los habitantes de la Tierra de aquella época. Este producto era el oxígeno. Durante cientos de millones de años, las cianobacterias saturaron los océanos con él. Al principio, todo el oxígeno se utilizaba para oxidar el hierro disuelto en el agua. Este se precipitaba, formando gigantescas capas de mineral de hierro que extraemos hoy en día. Cuando el hierro en el océano se agotó, el oxígeno comenzó a liberarse a la atmósfera. Y hace aproximadamente 2.400 millones de años, estalló la llamada catástrofe del oxígeno. Para la vida anaerobia que dominaba el planeta, el oxígeno libre era un veneno mortal. Comenzó la primera extinción masiva de la historia, provocada por la propia vida. Perecieron hasta el 99% de todos los seres vivos. Fue una verdadera catástrofe ecológica, pero precisamente ella abrió el camino para el desarrollo de nuevas formas de vida, más complejas, que aprendieron no solo a sobrevivir en un ambiente oxigenado, sino también a utilizarlo para la respiración, un método mucho más eficiente de obtención de energía. La atmósfera de la Tierra cambió drásticamente, se volvió transparente y en sus capas superiores, el oxígeno formó la capa de ozono, que protegió la superficie del planeta de la radiación ultravioleta intensa. El camino para la vida terrestre se abrió, aunque todavía quedaban 1.000 millones de años para ello. A este siguiente periodo de 1.000 millones de años a menudo se le conoce como el 1.000 millones aburrido. Parece que la evolución se detuvo, pero no es así. Fue precisamente en este tiempo, en el silencio de las profundidades oceánicas, donde ocurrieron eventos cruciales. Aparecieron los eucariotas, células con núcleo y otros orgánulos complejos. Este fue un paso de gigante en comparación con las bacterias primitivas. Nosotros mismos estamos compuestos por este tipo de células. Además, estos organismos desarrollaron el sexo, la capacidad de intercambiar información genética, lo que aceleró drásticamente el ritmo de la evolución. Mientras tanto, el planeta continuó su propia vida. Los continentes, que ya se habían formado para entonces, se movían, chocaban y se separaban. Varias veces se agruparon en supercontinentes, como Columbia y Rodinia, para luego volver a fragmentarse. Al final de este 1.000 millones aburrido, a la Tierra le esperaba otra dura prueba. Por razones que los científicos aún debaten, el clima del planeta se enfrió drásticamente. Los glaciares comenzaron a avanzar desde los polos hacia el ecuador y, finalmente, cubrieron prácticamente toda la superficie terrestre con una gruesa capa de hielo. Llegó la era de la Tierra bola de nieve. El planeta se convirtió en una bola de hielo que reflejaba la luz solar de vuelta al espacio, enfriándolo aún más. La vida solo sobrevivió en pequeños oasis, junto a volcanes submarinos o en grietas del hielo por donde penetraba la luz solar. Parecía el fin.
Pero la Tierra es un organismo vivo. Los volcanes seguían erupcionando, liberando dióxido de carbono a la atmósfera. Dado que los océanos estaban bajo el hielo, este gas no podía disolverse en ellos y se acumuló en la atmósfera, creando un potentísimo efecto invernadero. Y un día ese calor fue suficiente para iniciar el proceso de deshielo. Y fue entonces, hace aproximadamente 540 millones de años, después de que los glaciares retrocedieran, cuando ocurrió algo increíble. La evolución se desató. En un abrir y cerrar de ojos geológico, en tan solo unos 20 o 30 millones de años, apareció en los océanos una asombrosa diversidad de animales multicelulares. A este evento se le conoce como la explosión cámbrica. Surgieron las primeras criaturas con caparazón y esqueleto duros, los artrópodos, y los ancestros de los moluscos y los cordados. Los océanos se llenaron de trilobites, similares a cochinillas gigantes, de anomalocaris depredadores con pinzas cerca de la boca, y de una multitud de otras criaturas extrañas. Fue un verdadero Big Bang biológico que dio origen a prácticamente todos los tipos principales de animales que existen hoy en día. La vida ya no era solo una mucosidad microscópica, se volvió visible, compleja y peligrosa. Aparecieron los primeros depredadores verdaderos y sus víctimas, desencadenando una carrera armamentista sin fin. Durante los siguientes cientos de millones de años, la vida colonizó activamente nuevos territorios. Primero, las plantas se aventuraron en tierra firme. Eran musgos y líquenes primitivos que cubrieron las rocas desnudas con la primera alfombra verde. Comenzaron a cambiar el paisaje y la composición del suelo. Tras las plantas, los animales también se aventuraron en tierra firme. Al principio eran artrópodos, ancestros de los insectos, arañas y escorpiones modernos. Y luego, hace unos 375 millones de años, los primeros vertebrados salieron del agua. Eran peces con potentes aletas que podían arrastrarse de un cuerpo de agua a otro. Con el tiempo, sus aletas se transformaron en patas y se convirtieron en los primeros anfibios. Llegó el período carbonífero. El clima era cálido y húmedo, y el contenido de oxígeno en la atmósfera alcanzaba el 35% frente a nuestro 21% actual. Toda la tierra firme estaba cubierta por gigantescos bosques de helechos arbóreos y equisetos. Debido al exceso de oxígeno, los insectos alcanzaban tamaños monstruosos. Libélulas con una envergadura de hasta 70 centímetros, ciempiés gigantes de más de 2 metros de largo. En los pantanos, enormes anfibios se daban un festín. Precisamente de los restos de estos antiguos bosques se formaron, a lo largo de millones de años, esas mismas reservas de carbón que utilizamos hoy. Pero nada es eterno. Hace 252 millones de años, el planeta sufrió la catástrofe más terrible de su historia, la gran extinción del Pérmico. Fue mucho más masiva que la que aniquiló a los dinosaurios. Desaparecieron de la faz de la Tierra hasta el 96% de todas las especies marinas y más del 70% de los vertebrados terrestres. La vida pendía de un hilo. La causa, muy probablemente, fueron las gigantescas erupciones volcánicas en el territorio de la actual Siberia. Durante cientos de miles de años, se liberó a la atmósfera una cantidad colosal de dióxido de carbono y metano, lo que provocó un calentamiento drástico, la acidificación de los océanos y anoxia. El planeta se asfixiaba, fue el mayor filtro en la historia de la evolución. Pero la vida, aunque con enormes dificultades, sobrevivió. Y en un mundo desolado, nuevos actores entraron en escena. Comenzó la era mesozoica, la era de los dinosaurios. Estos reptiles, que sobrevivieron a la extinción, obtuvieron una oportunidad única y la aprovecharon al máximo. Durante 180 millones de años, fueron los dueños absolutos del planeta. Conquistaron todos los hábitats, desde los gigantescos saurópodos herbívoros, cuyos cuellos se alzaban sobre los árboles, hasta feroces depredadores como el tiranosaurio, desde los pterosaurios voladores hasta los ictiosaurios marinos. Al mismo tiempo, aparecieron los primeros mamíferos, pero eran criaturas pequeñas y nocturnas que se ocultaban a la sombra de los gigantescos saurios. Los continentes tampoco permanecieron inmóviles. El supercontinente Pangea, que aglutinaba casi toda la masa terrestre, se fragmentó y sus partes empezaron a divergir, dando forma a los contornos de los continentes actuales. Esto llevó al aislamiento de poblaciones e impulsó la diversidad evolutiva.
El reino de los dinosaurios parecía eterno, pero el cosmos introdujo sus modificaciones. Hace 66 millones de años, un asteroide del tamaño del Everest impactó contra la Tierra en la región de la actual península de Yucatán en México. El impacto liberó una energía miles de millones de veces superior a la potencia de todas las bombas nucleares del planeta. La onda de choque circunnavegó el planeta varias veces. Un gigantesco tsunami de cientos de metros de altura se levantó. Se arrojó tanta cantidad de polvo y hollín a la atmósfera, proveniente de los incendios forestales que asolaban el planeta, que la luz solar dejó de alcanzar la superficie. Sobrevino un invierno de impacto que duró años. La fotosíntesis se detuvo, las plantas murieron, las cadenas alimentarias colapsaron. Los dinosaurios, al igual que muchas otras especies, no pudieron sobrevivir a este apocalipsis. Su era de 180 millones de años llegó a su fin, y de nuevo una extinción masiva despejó el camino para los que lograron sobrevivir. En la subsiguiente era cenozoica, o era de la nueva vida, los mamíferos tuvieron su oportunidad. De pequeños y discretos, se transformaron en el grupo dominante de animales. Aparecieron gigantescos rinocerontes sin cuernos como los indricoterios, tigres dientes de sable, mamuts y rinocerontes lanudos. El planeta siguió su transformación. Los continentes adoptaron su configuración actual. El clima se volvió progresivamente más frío y seco. Grandes estepas y sabanas reemplazaron a las selvas tropicales. Y estos cambios en el paisaje impulsaron la evolución de un grupo de primates muy particular en África. Para escapar de los depredadores en la hierba alta, nuestros lejanos ancestros, los australopitecos, adoptaron una postura bípeda. Esto liberó sus manos para el uso de herramientas. Su cerebro comenzó a crecer. Hace aproximadamente 2,5 millones de años, apareció el género Homo. Nuestros antepasados aprendieron a fabricar herramientas de piedra y, más tarde, dominaron el fuego. Se dispersaron desde África por todo el mundo, adaptándose a nuevas condiciones. Las especies se sucedieron unas a otras: Homo habilis, Homo erectus, los neandertales. Y así, hace entre 200 y 300 mil años, en África surgió nuestra especie, el Homo sapiens, el ser humano pensante. Resultamos ser increíblemente exitosos. Gracias a nuestra inteligencia desarrollada, un lenguaje complejo y la capacidad de cooperación, desplazamos a otras especies humanas y colonizamos todos los continentes, excepto la Antártida. Hace unos 10,000 años llevamos a cabo otra revolución, la neolítica. Pasamos de la caza y la recolección a la agricultura y la ganadería. Comenzamos a construir ciudades, a crear civilizaciones e imperios, y a desarrollar la ciencia y el arte. En un periodo geológicamente insignificante, nos hemos convertido en la principal fuerza geológica del planeta. Cambiamos el clima, modificamos los paisajes, movemos especies de un continente a otro y provocamos una nueva, la sexta, extinción masiva. Algunos científicos incluso proponen designar una nueva época geológica, el Antropoceno, la era del ser humano. Así, en unos pocos minutos, hemos recorrido 4,500 millones de años. Desde una bola de fuego hasta un planeta azul. Desde la primera célula viva hasta miles de millones de personas. La historia de la Tierra es una saga grandiosa de creación y destrucción, de casualidades y regularidades. Muestra cuán largo y arduo fue el camino hasta nuestra aparición. Y nos obliga a reflexionar sobre el futuro. Los capítulos anteriores de esta historia fueron escritos por volcanes, asteroides, glaciares y la evolución ciega. Pero ahora mismo, el nuevo capítulo lo estamos escribiendo nosotros. Y cómo será, solo depende de nosotros.